Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Mercantil. Vamos a abordar ahora lo que son las características del Derecho Mercantil para posteriormente abordar lo que son los actos de comercio o mercantiles. Pues bien, una de las características que tiene el Derecho Mercantil es que es un derecho creado para regular la relación y los conflictos que se puedan presentar entre comerciantes y empresarios. La historia, como bien hablamos al principio, era de que se creó una nueva sociedad en donde estaban aglutinados, por así decirlo, aquellas personas que se dedicaban a distribuir mercancías. Y sobre todo lo que se necesitaba era una fluidez de las propias mercancías y sobre todo cuando existiera algún tipo de conflicto fueran resueltos de manera rápida. También el derecho mercantil es una parte del derecho privado que regula la relación entre los particulares sin importarles las actuaciones de los poderes públicos. Aquí, repito, también a través de la historia, resulta ser de que empezaron a realizar su surgimiento. Es independiente incluso de los estados o las autoridades en donde se encontraban las ciudades. Repito, en la historia del comercio o de las cruzadas, pues venían muchas personas de Asia o de África o de Medio Oriente cuyas reglas eran distintas entre sí y tenían que buscar una condición o unas normas o unas ciertas normas o reglas que pudieran converger en todas estas personas. Y la única forma era que fuera independiente de los estados en donde eran originarios. Y está fundamentado en la tradición de los comerciantes. Si se fijan, en principio de cuentas no hubo una legislación, sino los propios comerciantes generaron sus propios tribunales, sus propias normas y las hicieron con base, en sus usos y costumbres, los que fueron generándose. Así pues, un pagaré, cuando dice debo y pagaré incondicionalmente, esa frase como tal se fue estructurando a través de tiempo y costumbres que eran identificables tanto a los asiáticos como a los orientales como a los africanos o bien a los europeos. En este caso también una de las características es que es un tipo de derecho que necesita estar actualizándose de forma continua. Acuérdense que también ya existen compraventas a través de internet, llamadas telefónicas, existen ciertas condiciones que actualmente han transformado lo que es el comercio de manera internacional. Y tomando esa característica también tiene una internacionalización. Existen los Incoterms o tienen contratos internacionales que se aplican ya sea en México o en Europa, cualquier país de Europa o en cualquier país de Asia. Tiene las mismas características una compraventa aquí que allá. También las normas que rigen esta interacción de las relaciones comerciales también tienen que actualizarse y de regularse. Por ejemplo, una compraventa a través de correo electrónico tiene que tener ciertas características y se tiene que regular para determinar, por ejemplo, que si hubo o no un consentimiento por parte de una de las partes, valga la redundancia. Para eso tenemos la firma electrónica o algunos otros elementos que puedan confirmar que efectivamente estuvo la voluntad de las partes el realizar ese acto de comercio. Asimismo, en caso de que no exista una norma que regule una determinada acción, se debe regir por el derecho civil. Aquí afortunadamente, a diferencia del propio derecho civil, es de que si existe alguna omisión por parte de los comerciantes y que no se pueda, por así decirlo, de manera analógica resolver con sus propias normas, se puede ir al Código de Comercio o a cualquier norma civil, o el Código Civil o cualquier norma civil para poder resolver aquel conflicto. Ahora bien, vamos a definir lo que es el comercio. Es un concepto económico que se puede definir como la negociación que se hace comprando o vendiendo o permutando géneros o mercancías
Dichos intercambios de bienes o servicios se pueden llevar a cabo a través de actos jurídicos regulados por el derecho mercantil o por el derecho civil. De ahí el problema que implica utilización del concepto de comercio como sinónimo de actos de comercio. Y es que el comercio como tal se viene realizando muchísimo antes de que empezara el derecho mercantil. Ya lo hemos visto, el famoso trueque es muchísimo antes es más, de las civilizaciones primarias de los humanos se está utilizando este concepto. Bueno, tiene otros nombres, pero el hecho como tal lo conocemos como trueque. Entonces, ¿cómo podemos establecer un vínculo entre los actos que se han hecho a través del tiempo respecto a lo que actualmente conocemos como comercio? Eso lo vamos a hacer a través de los actos de comercio o actos mercantiles. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ciertos actos que están regulados en nuestra ley los define como tal. Es decir, lo que diga la ley se va a entender como actos de comercio o actos mercantiles. Y son los únicos que van a estar regulados para cualquier conflicto que pueda existir con posterioridad. Por esta razón, para definir al acto de comercio es necesario utilizar un criterio formal en lugar de un criterio material. Porque si lo hacemos de manera material, pues vamos a tener varias definiciones. Entonces, con base a un criterio formal, el acto de comercio puede definirse como el acto jurídico calificado como mercantil por la ley. Es decir, si la ley dice que es un acto mercantil, hay que establecerlo como tal. ¿Qué nos beneficia definirlo desde un principio? Pues con base a eso podemos determinar si un acto va encaminado a una resolución civil o una resolución mercantil. Y para ello tenemos que definir qué es un acto jurídico. Y lo vamos a determinar como al acto humano, voluntario y consciente que tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como ser, entre otras, crear, modificar y extinguir derechos. Es decir, a través de este acto se producirá, ya sea en las cosas o en el mundo exterior, una modificación, porque así lo dispone el ordenamiento jurídico que corresponda, generando lo que se conoce como una consecuencia jurídica. Es decir, si hacemos una compraventa, va a modificar en eso la esfera jurídica tanto mía como la de la otra persona. Una de ellas, bueno, en este caso, si yo le compro una bicicleta a otra persona, en mi esfera jurídica se va a adentrar lo que es la bicicleta, y en la esfera jurídica de la otra persona va a adentrarse el dinero. Un acto jurídico será la manifestación de la voluntad con el claro objetivo de generar consecuencias de derecho. Si lo voy a hacer es porque sé que yo me voy a quedarme con la bicicleta, teniendo el ejemplo, y la otra parte es que se va a quedar con el dinero. Y cada uno tiene la voluntad de realizarlo. Es decir, estar contento con la realización de esa transacción. Para el caso de lo que nos compete, solamente se van a determinar como actos de comercio los que establezca el artículo 75 del Código de Comercio, que a grandes rasgos, para no irnos de uno por uno, van a ser las compraventas de bienes, ya sean muebles, inmuebles, abastecimientos, suministros, construcciones y trabajos públicos y privados, empresas de fábricas y manufactura, las empresas de transporte, editoriales, espectáculos públicos, operaciones de comisión mercantil, mediación de negocios mercantiles, los famosos brokers, las operaciones bancarias, todos los contratos de comercio marítimo, bueno, hasta el propio nombre lo define, todos los contratos de seguros, aquellos también los depósitos de almacenes generales, los cheques, todos los que son títulos de operaciones de crédito y obligaciones entre comerciantes y banqueros, y también cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a la expresada por el Código de Comercio. Pero si por alguna razón ustedes no saben, o su abogado
no sabe cómo clasificarla, no se preocupen. Si por alguna razón ustedes lo presentan ante un juzgado equivocado, entonces solamente le va a decir de que no ha lugar y se reserva el derecho para que lo presente a un tribunal correspondiente. Cabe señalar de que los actos de comercio, si bien es cierto se hacen a través de entre comerciantes, hay algunos actos que por sí mismo, aunque sea un comerciante el que lo realice, no siempre van a ser de comercio. Y en este caso es cuando el comerciante compra algunos artículos o mercaderías para su uso o consumo, o para los de su familia. Esto porque aquí lo que va a pasar es de que se va a cambiar, por así decirlo, la vestimenta. Ya no va a ser comerciante, sino ahora va a ser civil. Y esto es muy importante para identificar en qué tribunal o ante qué juzgado se va a presentar la denuncia. También hay algo que en el argot jurídico conocemos como actos mixtos, y está establecido en el artículo 4. Así, las personas que accidentalmente o sin fin las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles. ¿Por qué? Mucho tiempo atrás, muchos que se decían civiles se trataban de justificar que eran gentes, en efecto, civiles, y por lo tanto presentaban sus juicios de manera civil. ¿Qué era lo que repercutía a los comerciantes? Pues que el proceso era más lento, y como era más lento, no obtenía ingresos al momento de existir algún tipo de conflicto, en particular con esa persona. Entonces, dándole la razón el Estado, les empieza a decir, bueno, si son civiles, por el simple hecho de haber realizado algún acto con un mercante, se entendía que tenían conocimientos que era un mercante, y por lo tanto estaba ya consentiendo de que si había algún conflicto se hiciera a través de un juicio mercantil. Repito, esto era para beneficio de los comerciantes, porque de lo contrario no podrían mover tanto mercancía como efectivo o el dinero, y por lo tanto estancaría la economía de ese país, o en este caso de la sociedad. Entonces, aquí está una especie de estructura. Cuando se trata entre actos entre comerciantes, pues la relación va a ser la relación jurídica va a ser mercantil, y también cuando se trata de entre comerciante y civil. Ahora vamos a continuar de manera general lo que corresponde a las fuentes y conceptos generales del derecho mercantil. En principio de cuentas, la palabra fuente proviene del latín fons o fontis, que de una manera lata su significado es principio de algo. Anteriormente, cuando no existía un acueducto, si van a Zacatecas van a encontrar estas estructuras que son como arcos. Era donde pasaba el agua y llevaba dicha agua hacia una fuente pública, en donde toda la sociedad o toda la población iba a ese lugar para obtener el agua. De lo contrario, si no tenían ese acueducto, iban hasta el lugar en donde nacía el agua para buscarla. Es decir, tenían que ir al lugar de origen. También, como parte de la etimología, se cree que también viene de la palabra fondere, que significa fundir, o bien buscar el fondo. Cualquier metal que ya está labrado, cuando lo fundes, lo vuelven al fondo de lo que era originalmente, para el propósito de volverlo a malear. En materia de derecho, la fuente se usa para designar el origen del derecho, es decir, la manera en que como el orden jurídico brota para sus observancias. También se dice que la fuente significa hecho creador del derecho, o bien los modos de manifestación de la voluntad social preponderante, voluntad cuya presencia da carácter positivo al derecho. Y para verlo de manera rapidísima, no voy a sostener mucho este tema así,
de grande, sino que nomás voy a definir. Las fuentes las podemos localizar en materia de derecho como fuentes reales, históricas y formales. Las primeras son las que se establecen por actos dentro de nuestra realidad. Si por alguna razón existe un accidente, como ha pasado en los últimos días, por ejemplo, en los pasos de desnivel de segundo anillo, pues lo más probable es de que se emitan algunas reglas para poner algún tipo de vibradores o reductores para disminuir la velocidad en aquellas curvas en donde de manera real ha provocado accidentes. O bien, dentro de nuestra... Es que no puedo llamarlo de historia, sino dentro de nuestros aspectos reales, se fueron formando algunas normas que provenían de un estandarte ideológico, como la Revolución Mexicana, por ejemplo, la propiedad, como decía Zapata, la tierra en libertad, se fue plasmado en el artículo 27 de nuestra Constitución, o la protección de los derechos de los trabajadores en el artículo 123. En cuanto a las fuentes históricas, si bien no son, por así decirlo, normas aplicables actualmente, sí se utilizan para verificar cómo era anteriormente esas normas y poder darnos una idea de cómo es que están aplicadas actualmente. Un ejemplo es el derecho romano. Muchas de las normas de derecho romano las utilizamos ahorita. Entre ellas están los contratos. Así de sencillo. Ellos lo utilizaban y nosotros lo fuimos moldeando, pero históricamente ellos aportaron ese tipo de normas a las que estamos utilizando en nuestra vida cotidiana. Y también tenemos las fuentes formales, que son las que nos interesan y son las que están establecidas en leyes, en códigos, en reglamentos, en fin, son aquellas que están plasmadas y que se llevaron a cabo a través de un proceso legislativo o realizado a través de una facultad establecida en nuestra Constitución, por ejemplo los reglamentos a través del Poder Ejecutivo o jurisprudencia a través del Poder Judicial. Dentro de las fuentes directas está la legislativa, que se encuentra como nuestra principal fuente y es la que se encuentra dentro de todo el proceso legislativo hasta llegar a su publicación en el periódico oficial del Estado o en el diario oficial de la Federación. También está la costumbre, los usos y costumbres. En algunas entidades de aquí de México se utiliza mucho este concepto de fuente porque algunos grupos indígenas las utilizan. También están los tratados internacionales, son aquellos convenios que se hacen entre estados cuyo reconocimiento recíproco a nivel internacional hacen de que se vuelvan obligatorias y aplicables en el interior de México. Y también están aquellas que son fuentes indirectas, que son aquellas fuentes que como tal no regulan la conducta del ciudadano o de la persona, sino que más bien va a interpretar la norma para ver cómo es que se va a aplicar. Por eso está lo que son las jurisprudencias, que son emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito. Eso no se los voy a preguntar, pero lo estoy referenciando. También están los principios generales de derecho o los principios constitucionales y la propia doctrina, que son opiniones por parte de los estudiosos para analizar ciertas normas o ciertas reglas y las interpretan para un mejor conocimiento. Y para concluir el día de hoy vamos a ver rapidísimo lo que es el concepto de comerciante. Dice nuestro código de comercio de que se reputan en derecho comercial, sonó raro eso, aquellas personas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. ¿A qué se refiere eso? Nosotros como personas, puedo decirlo, ordinarias, bueno, en lo particular yo soy una persona ordinaria y por ejemplo, yo hace como 3 años compré una casa y temo decirles que como me cuesta esta casa, dudo mucho que vaya a comprar otra. O bien, con el crédito que tengo, dudo mucho que para los 30 años que está establecido mi crédito, pues pueda comprarme alguna otra casa. Y si me comprara otra casa, mucho menos una tercera. Asimismo, si compro, no sé, una bicicleta,
pues no me voy a comprar una bicicleta en mi vida, porque dudo mucho que la vaya a utilizar muchas veces. Pero nada más la voy a utilizar una sola vez. En cambio, hay personas que compran, no sé, una casa, dos casas, tres casas, y de esas tres casas va a venderlas todas a la siguiente semana. Y va a comprar otras cinco y las va a vender a la siguiente semana. Si se fijan, está haciendo algo cotidiano esa compraventa. Yo voy a comprar o voy a comprar y vender una sola vez a lo mejor un objeto o una mercancía, pero estas personas lo van a hacer diario, cotidianamente. Van a estar habiendo un flujo de dinero impresionante. Vamos, las primeras acciones en la Bolsa Mexicana de Valores llegaron a hacer 3.000 operaciones en un solo día. Ahorita lo más probable es de que se haya quintuplicado, bueno, haya sido elevado exponencialmente. Y ese es el carácter que le da a que una persona se vuelva comerciante a otra que no sea comerciante. Si yo me voy a dedicarme a eso durante todos los días, pues me convierto ya en un comerciante. Y también existen las personas morales. Perdón, se me resecó la garganta. Hay algunas personas morales que están constituidas con arreglo o con apego a las leyes mexicanas de comercio, y al momento de tener esas características ya se vuelven sociedades mercantiles. Y también aquellas extranjeras o agencias o sucursales que están dentro de nuestro territorio nacional y que ejerzan el actos de comercio. Ojo, cuando se trata de capacidad legal, de acuerdo a nuestro propio código, es aquella persona que es hábil para contratar y obligarse, y aquellas que las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio. Tienen capacidad legal para ejercerlo. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas que estén cumpliendo alguna sentencia ejecutoria en materia penal. O bien, algún juez puede declarar a una persona incompetente para realizar actos de comercio. Generalmente son aquellas personas que se declararon en quiebra. ¿Por qué? Porque esto va a implicar de que si se declaró en quiebra es porque no tiene la capacidad de volverse a obligar en esta materia. Y se hace una declaración. Se declara a la persona como no apta para realizar actos de comercio. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase, nuestro video. Y quien vaya terminando de escuchar este video me va a poner en WhatsApp o pónganme en WhatsApp que ya terminaron, para poder empezar con nuestra actividad. Van a hacer otra vez un formulario. Va a ser una pregunta al respecto, y ya con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Se me resecó mucho la garganta, por eso estoy hablando un poquito con la voz muy ronca. Curioso de mi parte, porque generalmente no la tengo tan ronca. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención.